En el libro de los Efesios, en el capítulo 4, el verso 17, ahí no está en su pantalla, pero quiero referirme a él, dice: esto digo y requiero en el Señor, que no andemos como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de la mente, teniendo su mente oscura, ajenos a la vida de Dios, por ignorancia, en la dureza de su corazón, pierden toda sensibilidad y hacen con avidez toda clase de impurezas y pecados. Esa es la vida. Entonces, hemos cometido el gran error de dar una mala información. Yo quisiera dar la información correcta. ¿En qué consiste la vida? La vida consiste en entender y conocer al único Dios verdadero. Cuando usted entiende y conoce al Dios verdadero, usted abre su corazón y Él viene a su vida por su Espíritu Santo y le hace entender que la vida no termina en el sepulcro, que el desenfreno y la vanidad es pasajero, que después de muerto usted y yo, un minuto después, nos encontraremos solos frente a la eternidad, que la eternidad, el no tiempo, es o el premio o el castigo que Dios tiene para los que obedecieron. Por eso a veces, desde esta tribuna de Signos Vitales, yo quisiera que usted sintiera el clamor de mis palabras, llamando su atención a que haga un alto si va en esta vida vanidosa y desenfrenada y de pecado y de placer temporal. Haga un alto y busque la palabra eterna de Dios, a Jesús, las cosas del Espíritu, no solo de la carne, las cosas del alma y no solo de la materia. Lo que vemos es temporal, lo que no vemos es eterno. Lo que vemos se acaba, el cuerpo y la vida. Lo que no vemos, el espíritu y el alma, son eternos. No trabaje solo por el cuerpo que perece y a la tierra va a dar, sino por el alma que a vida eterna permanece. Que ese clamor llegue a sus oídos y ojalá usted abra su corazón para que el que tenga oídos para oír esto, que lo oiga. El verso que nos ocupa en la cita de hoy en Efesios capítulo 4, el verso 30, no contriste al Espíritu Santo de Dios con el cual usted fue sellado para el perdón y la salvación. El Espíritu Santo fue derramado sobre todos y los que hemos creído en Jesús hemos sido sellados por el Espíritu de Dios para nuestra salvación, para entender y conocer que la vida no termina en el sepulcro, que la tierra clama y pide el cuerpo porque de allí fue tomado, pero el alma y el espíritu tienen que ser redimidos para la eternidad. Por eso en el verso 30 el clamor también de Pablo escribiendo a los Efesios dice: no entristezca los valores espirituales de su vida, no entristezca su alma enlodándola con el pecado, con el vicio, con la lascivia. Mire lo que dice el verso 31: quite de usted toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciones, malicia. Sed buenos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Vida vana y pasajera esta. Y la gente entrega todo por esto que es pasajero y material, descuidando lo otro que es espiritual y eterno. ¿Cómo diera yo que las palabras que pronuncio aquí, frente a estas cámaras, en este canal C, llegaran a unos oídos que se abran y dejen penetrar este mensaje,
Jesús quiere salvarnos. Jesús quiere redimirnos. Jesús quiere darnos una vida y vida en abundancia. Volvamos a los valores espirituales, volvamos a la palabra y a la fe en Jesús y no nos dejemos engañar por este mundo vanidoso y pasajero. Digo pues y reclamo, no andemos como los que no conocen a Dios, que andan en la vanidad, en el placer momentáneo, en la gratificación inmediata. Tienen entenebrecida la mente, tienen ignorancia y dureza en el corazón. ¿Y cómo termina el pasaje? En el verso 1 del capítulo 5. Ahí está en sus pantallas, 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Sabe que yo podría resumir en este programa lo que es el título del programa mismo, que es Signos Vitales? Signos Vitales es imitar a Dios como hijos. Ahí está la vida. ¿Y qué es imitar a Dios? Creer en Él en primer lugar, recibirlo en el corazón, llenarnos del Espíritu Santo, leer la Biblia y obedecerla. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Pero fornicación, inmundicia, avaricia, ni aun se nombre entre nosotros, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino que antes debemos hablar con acciones de gracias, porque sepan esto, y aquí termina, sepan esto, dice Pablo, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Bueno, no se deje engañar. Ningún promiscuo, ningún fornicario, ningún ser humano, hombre o mujer, desenfrenado en toda una gama muy variada de búsqueda de placer sin ninguna ética, moral y principio, tendrá parte en el reino de Dios. Que el Señor nos dé la gracia de entender que Él está ofreciendo una vida abundante, libre. No se deje usted persuadir por palabras vanas que no convienen y que lo que hacen es llevarla a la desobediencia y ponerlo bajo la ira de Dios. Clamo a ti, oh Señor, por todos los que escuchan en este momento mis palabras, para que tú, oh Dios, porque yo soy incapaz, pero tú eres capaz, a través del Espíritu Santo, tocar esos corazones, hacernos consciente del pecado, de la justicia que tú tienes y del juicio que vendrá si nosotros olímpicamente damos la espalda y seguimos viviendo una vida pasajera, materialista y vanidosa. Ningún inmundo, fornicario, avaro, idólatra o afeminado borracho tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que por favor, usted y yo, hagamos un alto, sin enjuiciar y sin condenar, sencillamente haciendo un examen de conciencia, una contrición de corazón y un propósito para enmendar el camino por donde vamos, y abramos nuestro corazón al único que merece toda la honra y la gloria, que es Jesús, el que murió y resucitó y vendrá triunfante a establecer un reinado con vara de hierro. Pero ninguno
que viva en la inmundicia, en la lascivia y en el pecado, tendrá parte en ese reino. No se pierda el reino por darle gusto a lo pasajero y vanidoso de los placeres temporales del pecado.